Bien, según datos del INDEC, la pobreza subió a 35,4% y afecta a 14,4 millones de argentinos. Vamos a hablar de esto con Damián Dipache, que, Dami, bienvenido. Buen día, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuando uno habla de semejante dato de pobreza, lo primero que hace es emparentarlo con el nivel de inflación que tiene este país. ¿Está bien esto? Bueno, sí, se emparenta con el nivel de inflación porque claramente el nivel de ingreso va perdiendo poder adquisitivo frente a esa evolución. ¿Y a quienes más castiga? Bueno, la verdad que al trabajador asalariado lo castiga, ha perdido un poder adquisitivo entre el 13 y 15%, pero ¿a quién castiga más? Al que está en informalidad. Claro. El cual no tiene ningún bono privado, no tiene paritaria, no acuerda salario, nada. Y en definitiva también la actividad económica, porque si le va mal a un pequeño empresario que contrataba para una changa, ya no la está contratando más, por lo cual más cantidad de gente cae en el nivel de pobreza, ¿no? Claro. ¿Y qué es la pobreza? Porque viste decir, bueno, ¿qué es la nivel de pobreza? Bueno, no estás alcanzando para cubrir lo básico que necesita una familia tipo que el INDEC propio mide en 33.000 pesos el último indicador. Claro, esto es corte junio. Que estaría... Entonces, estamos hablando de primer semestre. Primer semestre. Corte junio, exacto. Exactamente. Sí. No está alcanzando para cubrir lo básico que necesita una familia para vivir, ¿no? Entre ellos está la alimentación, la vestimenta, los servicios básicos. O sea, que una familia que hace 15.900.000 personas no tengan eso de nivel mínimo claro. estándar, es preocupante. Ahora, por esto mismo que estás diciendo, yo te hablo de la inflación, y lo que preocupa es que estamos hablando de un corte a junio, ¿no? Y las cosas, todos sabemos que fueron empeorando después, ¿no? Estamos hablando de julio, agosto, septiembre. Todavía nos falta ese dato de inflación, pero sabemos que va a ser malo, sobre todo por la devaluación que tuvimos pospaso. Y obviamente esto hace que se encarezcan los alimentos, que se encarezca la vestimenta, que se encarezca absolutamente todo. Y los salarios no acompañan eso. Bueno, vamos a ver desgraciadamente el efecto inverso. ¿Qué pasó en el primer semestre? Sí. El primer trimestre tuviste datos más altos de pobreza que de alguna manera desaceleraron en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque la inflación desaceleraba, porque el poder adquisitivo de alguna manera recuperaba. El nivel de actividad venía creciendo lentamente. Recordemos que julio, que es el dato sucesivo al INDEC, teníamos una inflación mayorista de 0,1%. Bueno, pero claro, ahora el próximo semestre vas a tener el efecto contrario. El primer trimestre va a ser mayor, claro, muy malo, y esperemos a ver qué pasa el cuarto trimestre del año, o sea, el último trimestre en el cual vas a tener el semestre completo. Pero la realidad que obviamente juntando... O sea, perdón, julio, agosto, septiembre... Van a ser muy malos. Es el trimestre que decís que va a ser muy malo, ¿no? Va a ser peor el dato al que viene midiendo el INDEC de 35,4%, claro. Sin ninguna duda. Y el segundo... Octubre, noviembre, diciembre... Quizás pueda desacelerar un poco ese dato y esperemos que así ocurra, pero a pesar de eso vas a tener un segundo semestre con mayor pobreza que el que medimos ahora en el primer trimestre. Desgraciadamente, ¿no? Ahora, vos tenés datos frescos con respecto a los alimentos, ¿no? ¿Qué es lo que a uno más le preocupa? Sí. Bueno, a ver, ahí cuando medimos agosto, incluso los primeros 15 días de septiembre, alimentos vienen corriendo al 62% interanual. O sea, toda la categoría de alimentos viene teniendo una evolución de precio interanual del 62%. ¿Qué pasa con bebidas? Bueno, bebidas lo viene haciendo muy por debajo del indicador general, 45%. ¿Qué pasa con cuidado personal? Cuidado personal, el shampoo, claro. O sea, cuestiones básicas, 69% interanual. 69. Promedio de la categoría. Y en el caso de limpieza, 65%, que son cuestiones básicas que una familia necesita. Sí, no puedes dejar de comprar. No puedes dejar de comprar jabón, no puedes dejar de comprar artículos de limpieza para poder higienizar tu casa. Higienizar tu casa. Entonces, esa canasta viene subiendo fuertemente en agosto y septiembre, ¿no? Ahora, Dami, has traído una placa interesante que vamos a compartir con ustedes, interesante y triste al mismo tiempo, pero que también da una
explicación y te diría que también un sacudón a los argentinos. Y cuando digo un sacudón es porque estamos hablando del nivel de pobreza por cada presidente en democracia y más allá de que hay algunas presidencias que tienen números mayores y otros menores y esto no es indistinto porque por cada punto estamos hablando de personas, estamos hablando de familias que la pasan mal día a día detrás de estos números. Lo que quiero que tratemos de reflejar de aquí, Dami, es que hay un nivel de pobreza estructural fijo en la Argentina, hace muchos años. Muchísimos años, y fíjate que, bueno, en el caso de Alfonsín 1989, en realidad ese dato es que cuando se va Alfonsín, la pobreza era del 16,7%. A los 2 meses Menem ya llega al 39,8%. Casi fue en la transición, fue una hiperinflación, recordarás. Sí, fue terrible por supuesto, esa situación. Fíjate que Menem en 1999 ya deja 26,7% de pobreza, la había logrado bajar en el año 94 el 22%. Después se va con 4% más. De la Rúa, porque digo, fíjate cuando deja un presidente, ¿qué pasa con el siguiente, no? De la Rúa deja 35,4% en el 2001. Sí. Se va con 35,4%. Sí. Y fíjate Duhalde cuando se termina su presidencia, que fue muy corta, de 2 años, 51,7%. Bueno, ahí estamos hablando de la crisis, ¿no? De 2001, 2002, hasta que se pudo recuperar. Sí, pero viste que dice, bueno, que cada presidente se haga cargo. Sí, se hace cargo, pero ya viene acumulando, ¿no? Claro, la anterior lo que gestión. le dejó la anterior gestión. Exactamente. Claro. Bueno, Néstor Kirchner logra bajar la pobreza fuertemente al 26,9% al 2006. Cristina Fernández Kirchner con vacío estadístico, recordás que no teníamos estadística, esto es del CEDLAS, este dato que tomamos, 30,1% en el 2015. Es algo importante, ¿no? Lo que acabas de marcar, porque recordemos que durante la presidencia de Cristina teníamos que acudir a la UCA, ¿no? Sí, sobre todo, a fuentes privadas y uno de ellas era el Observatorio de Deuda Social de la UCA. Sí, de hecho la UCA le da más alta la pobreza que este indicador. Y Macri en 35,4%. La realidad es que hablar de números a mí me distorsiona. ¿Por qué? Porque depende de las metodologías, depende de la medición, etcétera. Pero lo que sí es indudable es que en Argentina venimos teniendo un nivel de pobreza enorme. Estaba viendo otro indicador y decía, ¿en qué lugar está Argentina en el mapa mundial? Y estamos entre los 50 países con más pobreza mundial, con este 35,4%. Es imperdonable que nos pase esto. Tenemos 44 países africanos dentro de esos 50 y después tenemos países latinoamericanos como México, Bolivia, Haití, El Salvador y Guatemala. En ese lugar está Argentina en este momento, lo cual claramente te está mostrando de Reiterame este dato porque es realmente imperdonable que nos pase esto. Estamos entonces entre los 50 países con más pobreza del mundo. Con más pobreza del mundo. Del mundo. Entre estos 50 países hay 44 países africanos y el resto... Y latinos son Bolivia, México, Haití, El Salvador y Guatemala. Ahí está Argentina, en el puesto 50 estaría en este momento. Y la realidad que es un dato lamentable. ¿Por qué? Porque recién te contaba yo fuera del aire, es que cuando vos ves que los planes sociales hoy le están recibiendo casi 10 millones de personas, entre lo que es la moratoria previsional, aquellos que no tenían la jubilación y el Estado le terminó dando esa jubilación, que está muy bien porque evidentemente no tenía aporte, pero la realidad es que vos tenés un montón de gasto público que no está generado por nivel de riqueza. Entonces yo lo que digo es, las pymes, lo que les está pasando es que no tienen actividad, que no pueden incluir trabajo, y que esa presión tributaria, porque justamente hay que sostener la carga social que tiene este nivel de pobreza, implica que la alta presión tributaria no permita generar riqueza y distribuir recursos reales. Porque en definitiva, ¿de dónde salen los recursos que el Estado pone para generar semejante contención social? Porque es contención de la social. actividad económica, ¿no? De la actividad económica. De la actividad económica. Y entonces, evidentemente, es muy importante, sobre todo la microempresa, que pueda resurgir en Argentina. Porque la microempresa, para que te des una idea, es el 85% del volumen empresario argentino. Micro. El 85%. 85%. O sea, las pymes son el 97%. La microempresa es el 85%. Es decir, más chico que la pyme, estamos hablando, exacto, ¿no? La micro. ¿Y sí. cuántos empleos genera? De 0 a 9 empleados. Eso es lo que hay que reconstruir, que es lo que permitiría rápidamente volver a generar empleo. Y inserción de esa clase social desclasada, porque se va desclasando. Cierra un comercio minorista. Claro, es interesante. Cuando vos decís desclasada, estamos hablando de gente que va cayendo de nivel social. Cierra un comercio. Cuando cierra el comercio, el empleado cae en la pobreza. Sí. Muchos empleados caen en la pobreza.
Y el comerciante que no logra insertarse a nivel laboral, después de cierto tiempo, cae también en la pobreza. Claro. O sea, son desclasados. Claro. Y ese desclasamiento hoy le está tocando a muchísima gente que era clase media. Ahora, hablabas de la importancia de las microempresas, de las pymes, de generar nivel de actividad nuevamente en el país, justamente para poder sostener el enorme gasto público que tenemos los argentinos. Hoy el presidente Macri anunció una medida de campaña, ¿no? Porque no deja de ser una promesa de campaña, porque es un anuncio para el año 2020, no sería efectivo ahora él siendo presidente, que habla de justamente un beneficio para las pymes, ¿no? Que tiene que ver con no pagar, que valga cero los aportes patronales cuando uno tome un empleado. ¿Esto te parece que es importante, que es suficiente? A mí lo que me parece es que lo primero que debería hacer el Estado es sacarle la presión tributaria a las pymes. ¿Por qué? Porque primero está la empresa, después la generación de trabajo. O sea, es como poner el carro delante del caballo. Me parece que lo importante es cómo hago para que esa microempresa hoy sobreviva. ¿Y cuánto es el volumen del microempresario que hoy sobrevive? El 50%. En la microempresa, desde el 2013 al 2018, cerró el 39,7% de los microempresarios en Argentina. Sea SCA o sea AM. Sí, no importa. 39,7% de los microempresarios cerraron. ¿Por qué cerraron? Bueno, evidentemente porque los ciclos fluctuantes de la economía en ese periodo, 2014 tuviste recesión en Argentina, volviste a tener una fuerte devaluación en 2016, o sea, fue subiendo, cayendo valle, pico permanentemente. Bueno, eso genera muchísimo cierre. ¿Por qué? Porque cuando cae el nivel de actividad no puede sostener la presión tributaria. Me parecería a mí que lo que hay que hacer es que una microempresa no pague un 30% de ganancia, sino que pague una escala progresiva de facturación y en relación a lo que genera pueda pagar impuestos. Hoy tiene una escala fija que es imposible de sostener. 30% de ganancia, 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasas municipales, tasas provinciales, y el resultado es que el 40% de los microempresarios cierran. Potencialmente, ¿cuánto empleos generan? 85% del volumen empresario argentino. Claro, volvemos a eso. Y un dato importante, no deberíamos ya hablar de pymes, sino hablar de microempresa. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas no existen si antes no existió un microempresario exitoso. Claro. No hay no hay distribución de riqueza si no se genera. Siempre interesante escucharte, Dami. Muchísimas gracias. Un placer. Bien, vamos a ir ahora a una pequeña pausa en La Nación PM y atención porque a la vuelta estaremos con Laura Sommer, directora de Chequeado. En minutos, ¿son falsos los afiches de campaña de Martiniano Molina apoyando a la fórmula Fernández-Fernández? En minutos, lo responde Laura Sommer. Ya venimos.